Hola, bienvenidos a Transitando, un programa de seguridad vial. En el capítulo de hoy hablaremos de la conducción preventiva. La conducción preventiva, también llamada conducción defensiva. Es lo mismo hablar de conducción preventiva que de conducción defensiva. Bien, ¿qué es la conducción preventiva? La conducción preventiva es una actitud en la conducción. Una actitud que nos permite actuar de una manera mucho más segura. Independientemente ya de que respetemos las normas, debemos actuar correctamente siempre, hemos de tener en cuenta que quizá otro usuario cometa una imprudencia o por un error, por falta de habilidad, pues tengamos algún problema durante la conducción y precise una respuesta adecuada nuestra. Por eso que es necesaria la conducción preventiva. La conducción preventiva se basa en tres principios. En el principio de visión, en el principio de anticipación y en el principio de gestión del espacio. Para entender mejor la conducción preventiva, hemos de recordar que alrededor del 90% de la información que recibimos durante la conducción nos lo proporciona la vista. De ahí que uno de los pilares fundamentales de la conducción preventiva sea la visión. Si yo no veo, no percibo unos estímulos, no voy a poder dar una respuesta adecuada. Si no recibo un estímulo de manera correcta, la respuesta que puede emitir no va a ser la idónea. Sin embargo, si recibo todos los estímulos necesarios en la conducción, la respuesta que dé, siempre que tenga unos adecuados conocimientos, una adecuada actitud y unas adecuadas actitudes, pues la respuesta va a ser la idónea. Y comienzo viendo el primer principio, el principio de visión. ¿Qué duda cabe que la visión frontal es fundamental? Saber lo que ocurre delante de nosotros, por supuesto. Pero no hemos de olvidar tampoco la visión lateral, a los lados, y la visión por detrás de nuestro vehículo. En cuanto a la visión frontal, lo que ocurre delante, siempre trataremos, según las circunstancias, puede ser menos necesario o más, ahora veremos por qué, pero siempre trataremos de ver lo máximo posible delante de nuestro vehículo. Igual que también trataré de ver por los lados y detrás. Pero ¿por qué digo que a veces no va a ser tan importante ver a una larga distancia? Porque imaginamos que circula a 120 por hora. Ahí, fundamental, siempre lo más lejos posible. Pero a 30 por hora, a 40, a 50, dentro de poblado, pues por supuesto, todo lo que pueda ver a lo lejos mejor. Pero es más importante aún, no descuidar la visión lateral. Es decir, si no puedo llegar tan lejos, dedicar más la visión a lo que ocurre por los lados. Porque en poblado, por ejemplo, un peatón puede tratar de cruzar indebidamente, bajarse de la acera y cruzar indebidamente, o abrirse una puerta de un vehículo estacionado. Entonces, aunque vamos a tratar de ver lo máximo posible, y siempre lo mejor será ver lo más lejos también posible, tenemos que tener en cuenta que en cuanto a la visión frontal, pues ha de ser siempre ampliada según aumentemos la velocidad. Bien, la visión lateral ya lo he comentado, también es fundamental saber qué ocurre a los lados de nuestro vehículo, y la visión trasera, pues por supuesto, también. En cuanto a la visión trasera y lateral, tenemos los espejos retrovisores, laterales e interior. No hemos de olvidar que existen ángulos muertos. Por muy bien que estén regulados los espejos retrovisores,
pues nos quedan ángulos muertos. De ahí que sea preciso mirar directamente a través de la ventanilla con la cabeza. No estoy diciendo que tenga que girar la cabeza del todo, mirar hacia atrás. No, pero para controlar también la visión lateral, hacia atrás, no solo miro por los espejos, sino también directamente a través de la ventanilla, girando un máximo de 45 grados la cabeza, para ver esos vehículos que pueden quedar, o cualquier usuario que pueda haber en nuestro ángulo muerto. Entonces ya sabemos que la visión es fundamental. Entonces el primer principio de la conducción preventiva. Si yo no veo, pues no puedo anticiparme ni puedo gestionar el espacio, como analizaremos después. Pasamos ahora a la anticipación. Tal y como he comentado antes, no es suficiente como conductores que circulemos respetando las normas, creyendo que los demás también van a respetarlas, que el estado de la calzada va a ser siempre el óptimo, que las condiciones meteorológicas van a ser las mejores. Tenemos que tener en cuenta que puede haber errores de los demás conductores, igual que nosotros también podemos cometerlos, intentamos evitarlos, pero ningún conductor está libre de cometer algún error en algún momento. Y sin embargo, si estamos preparados para esos posibles errores que cometan los demás, podemos dar una respuesta adecuada y evitar, pues incluso llegar a evitar un siniestro. De ahí la importancia de la anticipación. Supongamos que circulamos dentro del poblado una calzada de sentido único con dos carriles. Sabemos que en poblado se puede circular por el carril que más convenga a nuestro destino. Circulo por el carril izquierdo, el carril derecho tengo un conjunto de vehículos, tenemos un vehículo articulado, un tráiler. ¿Qué tener en cuenta, por ejemplo, en cuanto a la anticipación? Pues empatizar con los otros usuarios. Por supuesto que este conductor ha de asegurarse de realizar una maniobra correctamente, pero si desea desplazarse, cambiarse de carril al carril izquierdo, no hemos de olvidar que hay ángulos muertos que son mayores, con frecuencia, son mayores en los vehículos pesados, y vamos a tratar de anticiparnos y evitar estar en el ángulo muerto de la visión de ese otro conductor. O por ejemplo, en cuanto a la anticipación, caso que he comentado antes, un caso similar, ahora en vez de ser un peatón, digo que es un peatón, un niño, veo que hay un niño por la acera de corta edad y puedo pensar que quizá irrumpa en la calzada. Pues he de anticiparme, he de separarme en lo posible, reducir la velocidad para si llega a irrumpir, pues que no ocurra ningún peligro, llegarme a detenerme a tiempo. Otro ejemplo de anticipación sería el siguiente. Bien, circulo en carretera convencional, me encuentro una señal de peligro por intersección con prioridad sobre la vía transversal. Observo que en la vía transversal los vehículos tienen una señal de stop y sin embargo, como he dicho antes, no puedo dar por hecho que los demás van a actuar correctamente. Tengo que desconfiar, en cierto modo, desconfiar de que quizá este vehículo salga del stop sin cederme el paso, es decir, ha cumplido la detención obligatoria de stop, pero no ha cumplido el hecho de cederme el paso. Justo cuando estoy cerca, pues me obliga a frenar, a realizar una maniobra brusca para evitar ese posible golpe en un último momento.
Entonces, la anticipación conlleva eso también, anticiparme a lo que puedan hacer mal los demás usuarios. Incluso en situaciones inciertas, llevar el pie al pedal del freno, pues es de gran ayuda porque así reduzco la distancia que recorre el vehículo antes de detenerme por completo, evitando así problemas mayores. No obstante, como vemos, la anticipación es un principio más de la conducción preventiva. Un principio basado en el anterior, en el de la visión. Van enlazados. Si yo no veo bien, si yo no he observado correctamente, pues no voy a poder anticiparme. De ahí la importancia de los tres, de la visión, de la anticipación y de la gestión del espacio, que es el tercer principio que vamos a ver ahora. Y en cuanto a la gestión del espacio, pues guarda relación en cuanto a la visión, también como hemos dicho, igual que ocurre con la anticipación. En cuanto a la gestión del espacio frontal, ¿qué he de tener en cuenta? Simplemente que a mayor velocidad mi vehículo va a recorrer la misma distancia, mayor distancia en el mismo tiempo. De ahí que la distancia frontal de seguridad ha de ser necesariamente mayor. Si hay condiciones meteorológicas adversas, el estado de la calzada no es el óptimo, la distancia de frenado llegado el caso va a ser mayor. De ahí que tenga que dejar mayor separación frontal, mayor distancia de seguridad. Otro ejemplo de gestión del espacio en cuanto a la separación frontal. Si circulo en vías urbanas, por ejemplo, y llego a un semáforo en el que ya existen vehículos detenidos, es idóneo dejar 2 o 3 metros de distancia, más o menos viene a ser que veamos las ruedas traseras del vehículo de delante, las vemos completamente. 2 o 3 metros de espacio, porque así, ¿qué ganamos? Que si el vehículo de delante queda inmovilizado por cualquier causa, nos va a resultar más fácil salir de ese obstáculo. Y además, si un vehículo que venga detrás de nuestro nos llega a impactar, pues va a ser más complicado que nosotros le golpeemos. Y si se produce el golpe, pues va a ser a menor velocidad, menor gravedad. Eso en cuanto a la distancia de separación frontal. En cuanto a la distancia, a la separación lateral, ¿qué he de intentar? He de intentar, por ejemplo, evitar circular en paralelo con vehículos de 2 ruedas, evitar circular en paralelo con vehículos de grandes dimensiones, lo que hemos comentado de los ángulos muertos, guardar siempre una distancia acorde a las circunstancias de la vía, la velocidad a la que circule, la anchura que tiene. Y vista la separación frontal, lateral, vamos al espacio detrás de nuestro vehículo. ¿Qué he de tener en cuenta en cuanto al espacio detrás de nuestro vehículo? Aunque parezca que es algo que no podemos controlar, en cierto modo sí que podemos actuar en muchos casos para evitar cualquier problema respecto a un vehículo, por ejemplo, que no guarda la distancia de seguridad. ¿Qué tengo que hacer yo como conductor si el vehículo que circula detrás del mío se aproxima de manera peligrosa? Si yo veo que está muy cerca, pues me tengo que anticipar más en cuanto a la frenada, reducir de velocidad de una forma más paulatina, que no sea tan brusca, para así evitar ese posible riesgo de alcance hasta que este conductor, esperemos que pronto se dé cuenta igual de la distancia de seguridad. ¿Qué tengo que tener en cuenta también en este caso en cuanto a la gestión del espacio? Pues que si veo que hay un riesgo inminente de colisión, estoy detenido, estoy inmovilizado, puede haber una colisión, un alcance trasero, pues es recomendable mantener el pie en el freno, porque así la deceleración que voy a sufrir yo como conductor y los ocupantes que van conmigo va a ser menor, las lesiones no van a ser tan graves.
¿Y qué tener en cuenta también en cuanto a la gestión del espacio trasero? Pues si estoy tenido algo parecido al caso que he dicho antes del semáforo, pero ahora si estoy tenido una retención, pues siempre que exista riesgo de alcance en carretera, detenido por necesidad de tráfico, encenderé las luces de emergencia. Siempre que exista un posible riesgo de alcance, enciendo las luces de emergencia. Y mantengo, como he dicho también, el freno pisado, no solo para advertir, sino para que si se llega a producir ese alcance, sean menores las consecuencias. Entonces, resumimos que la conducción preventiva es una actitud ante la conducción, una actitud que se basa en los tres principios. Ver, de frente, a los lados, detrás. Anticiparme a lo que puedan hacer los demás, incluso de manera incorrecta. Empatizar también con los demás, por supuesto, conductores. Y saber gestionar el espacio disponible en todo momento. Así, esta conducción preventiva puede lograr evitar, en muchos casos, algunos siniestros. Y bueno, nada más. Espero que haya resultado útil y de interés. Saludos, hasta luego.